Pam, pa, 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 pam. Ah, así sí, muy bien. Muy bien. Buenas tardes, José. Pam, para, pa. Susana, buenas tardes. Ahorita que se vayan conectando los demás, ya comenzamos. El video, los dos videos recuerden que son cortos porque son resúmenes y por ahí comparen sus videos. Es importante que comparen sus videos con la guía. Este, y creo que les va a ser de mucha ayuda. Pensando en eso, bueno, pensando en esa relación, es que hicimos de esa manera los videos. Entonces, chéquenlos a detalle para que vean que sí hay una vinculación, ¿vale? Entonces, ténganlo ahí en cuenta. Somos cuatro, yo creo que ya podemos empezar a compartir la pantalla y poder hacer nuestro resumen. Aquí vamos a trabajar exactamente igual que hace rato en macro y vamos a hacer el resumen de la... Un segundo, ya está. El resumen de la materia, bueno, de los últimos tres temas y evidentemente ponemos más énfasis en aquellas preguntas respecto de la guía. ¿Sale? Entonces ya tienen prácticamente todo para poder hacer su examen sin ningún problema porque tienen la guía, tienen los dos resúmenes, tanto el de macro como el de contabilidad y en ese sentido yo creo que no debería de haber problema. Recuerden entregarme sus tareas, su tarea, perdón, y bueno, pues ya, eso sería todo. Vamos a empezar con nuestro resumen de contabilidad básica de nuestro tema 7, 8, 9, 10 y 11, muy pequeñito, muy condensado para que no se les haga tan largo. Uno de los puntos más importantes que creo que deberíamos tocar sería lo que es el análisis de la depreciación. Y decíamos que el análisis de la depreciación eh, consiste en el costo o el gasto que incurre una empresa por el uso de sus activos fijos, maquinaria, equipo, terrenos, mobiliario, ¿no? Los cuales evidentemente van a sufrir de un desgaste y con el tiempo van a perder su valor desde el punto de vista contable. Entonces, cuando hablamos de la depreciación, forzosamente hablamos de el costo o el gasto por el uso del activo fijo y en ese sentido tendremos que establecer que eh, en la empresa siempre tenemos que analizar los elementos depreciados. Esto desde el punto de vista contable y con la intención de que las depreciaciones podamos venderlas a un precio que financieramente todavía nos dé una ganancia. Por eso es que nosotros hacemos depreciaciones. Bueno, las empresas muy grandes hacen depreciaciones y también porque es un elemento obligatorio desde el punto de vista jurídico en México. ¿Cuándo consideramos un costo y cuándo consideramos un gasto? Bueno, normalmente se considera un costo cuando los activos que la generan se encuentran directamente involucrados en el proceso productivo. Cuando hablamos de la maquinaria y el proceso de fabricación, hablaremos de que esta depreciación es un costo, porque tenemos que establecer, y creo que lo hago en el video, en los anteriores videos, que establezco la diferencia básica entre un costo y un gasto. Y diremos que un costo es algo que se va a invertir, pero que se va a recuperar. Yo invierto 25 pesos
hacer unos tamales, o 250 pesos, porque 25 es muy poco, 250 pesos para hacer unos tamales y obtengo 800 pesos. Entonces, ahí se considera un costo. ¿Cuándo se considera un gasto? Cuando el dinero que invertí, simple y sencillamente no lo puedo recuperar, ya no lo voy a recuperar por ningún motivo. Entonces, sí es importante considerar que las depreciaciones se pueden dividir en costos cuando estamos hablando de maquinaria y hablamos de gastos cuando el bien no entra directamente en el proceso productivo. En ese sentido, tendríamos que establecer la respectiva diferencia porque sí es importante desde el punto de vista contable que nosotros podamos analizar cómo es que se manejan las depreciaciones por costo o por gasto. Acá tenemos una pregunta, un segundo. Tenemos dos preguntas. ¿Cuál sería un bien no productivo? Esa es una excelente pregunta. Un bien no productivo normalmente es todo tu producto que está en almacén por más de un año. Ese es un bien que no es productivo. Imagínate que tú te dedicas a vender, eres Telcel y tienes una bodega de celulares, ¿no? Como parte de tu servicio. Y de repente tienes celulares que son de 2012, 2013, 2014 y los tienes ahí en el almacén. Entonces, ese bien se considera un bien no productivo porque no los pudiste comercializar, pero te están utilizando espacio en tu almacén y seguramente esos celulares ya no se van a vender. Entonces, ahí sería el ejemplo más claro que yo encontraría en este momento a partir de la pregunta acerca de un bien no productivo. Todos los productos que tienen las empresas que no han movido durante 12 meses se consideran bienes no productivos y entonces a esos bienes no le aplicamos depreciación. ¿Estamos de acuerdo? A esos bienes se le aplican se le aplica el concepto de productos que ya no van a salir o mermas. Entonces ahí el concepto es distinto, pero la pregunta es buena desde el punto de vista de lo que estamos explicando. ¿Sale? Espero haya quedado contestada la pregunta. A ver si por aquí no hay otra. No, no es toda. Entonces decíamos, sí hay otra pregunta. Un segundo. Ok, entonces sí parece que sí respondimos. Entonces decíamos que desde el punto de vista de la depreciación, no sé por qué se quedó en blanco mi pantalla. Yo mi computadora, no, ahí está. Entonces, desde el punto de vista contable, nosotros tendríamos que analizar cómo se genera la depreciación para efectos de nuestros bienes o nuestros activos fijos. Edificios, terrenos, bodegas, maquinaria, equipo de transporte, ¿no? Que son los que normalmente van a perder valor en el tiempo. Y en ese sentido, la depreciación se debe analizar desde dos puntos de vista, perdón. En el primer sentido es cuando la empresa compra materia prima y otros rubros y afectan la liquidez de la compañía, ¿no? Y el segundo rubro se afecta las utilidades operacionales del ejercicio y por lo tanto la utilidad antes de impuestos. Entonces la depreciación se debe verificar bajo dos rangos. Yo compro una camioneta, una camioneta de 3/4 para hacer entregas y resulta ser que de los 12 meses del año contable, solamente 6 estuvo funcionando, los otros 6 estuvo descompuesta. Entonces ahí nosotros evidentemente vamos a ver una reducción en el efectivo que entró producido por la utilización de la camioneta y entonces vamos a tener que depreciar aún más su valor porque de los 12 meses 6 estuvo descompuesta. Por lo tanto, es ahí donde se ejecuta la primera visión o el primer punto de vista donde dice no reduce la posición de efectivo de una empresa, tal y como lo haría la compra de una materia prima, pero sí afecta el rendimiento del propio equipo que nosotros adquirimos, producido porque no está
ejerciendo la actividad para la cual la compramos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la depreciación no es la compra de un bien, sino es el uso que le damos a un bien que debe durar durante muchos años. En específico, por ejemplo, una casa, un terreno, un edificio. Entonces, ahí no tendríamos que visualizar, tendríamos que visualizar cómo se genera la utilidad. Y tenemos una segunda pregunta. En este ejemplo, ¿se manejaría como amortización? En el de los celulares, no. En el de los celulares se considera como un desperdicio o lo que en la empresa se considera una merma. La merma es algo que ya no va a salir producido porque su periodo de vida útil ha caducado. En las máquinas descompuestas. En las máquinas descompuestas, primero lo amortizamos, o sea, le vamos quitando, imagínate, una maquinaria te cuesta 10 pesos y el primer año funcionó eh, todo el año, entonces le quitamos un peso, pero el segundo año solamente funcionó 8 meses, entonces le quitamos 2 pesos. Para el quinto año solamente funcionó un mes, por lo tanto le quitamos de los pesos que llevábamos, le quitamos 6, entonces más 2 que llevamos de los primeros años son 8. Solamente te queda un peso útil contablemente y entonces es ahí donde tú deberías de vender tu maquinaria porque contablemente ya perdió su valor. Vamos a poner un ejemplo. Tú compras un celular por... no me deje ingresar. Alguien no lo deje ingresar. A un segundo, muchachos, un segundo. No me deje ingresar. Ángel. ¿Le podrían mandar a Ángel el ID? Yo se lo mandé, pero dice que no lo deja ingresar. Seguramente. Por favor, muchachos, para que yo explique esto. Imagínate que tú compras un celular y tu celular lo vas a ocupar para un elemento productivo. Cuando lo compraste te costó 5 pesos, pero al término del quinto año, ese valor ya dejó de existir. O sea, los 5 pesos ya se utilizaron al máximo de su capacidad, porque lo utilizaste para mandar correos, para recibir tareas, para mandar cotizaciones, para hacer pagos vía celular, porque mandaste currículum, contestaste currículum, en general cerraste ventas, en general lo utilizaste como una oficina. Entonces, ese valor al quinto año, el precio de 5 pesos ya perdió su depreciación, ya extendió su garantía o el uso que tenía. Y por lo tanto, tú lo que vas a querer hacer es venderlo. No lo puedes vender a 5 pesos porque evidentemente nadie te lo va a comprar, pero si está en buenas condiciones, lo que tú vas a hacer es venderlo tal vez en un peso, tal vez en un peso con 50 centavos, aunque para ti el celular ya haya perdido el valor de uso que esta maquinaria pudo tener en el momento que la usaste. Entonces, ahí sí, primero depreciamos y luego amortizamos y amortizamos para poder venderlo. Más o menos ese es el procedimiento que nosotros utilizamos. Por eso es importante que la maquinaria y el equipo, las instalaciones, nosotros las depreciemos para que en el momento oportuno tú la puedas vender. En el caso de los edificios, evidentemente, si tú le das mantenimiento, en el caso de las bodegas, si tú les das mantenimiento, la depreciación va a ser mucho más lenta, muy, muy lenta, yo diría. No así tu equipo de transporte. Tu equipo de transporte se va a depreciar más rápido que tus edificios y tus terrenos, por la propia naturaleza del bien. Entonces, tienes que establecer y tienes que establecer cuándo se amortiza y cuándo se deprecia, o cuándo se deprecia y cuándo se amortiza, perdón. ¿Qué es lo más conveniente para la empresa? Denme un segundo, este ejemplo manejo con máquinas. Y cuando se descomponen, lo mejor es depreciar o amortizar. Cuando una maquinaria se descompone, durante largos periodos de tiempo se deprecia, ¿sale? Se deprecia hasta que tú sabes que ya no va a dar más y ahí se amortiza. Entonces,
Normalmente todos primero se deprecian y finalmente se amortizan. ¿Vale? En todos los casos. Si tú compraste motos, primero las deprecias y luego las amortizas. Espero que haya quedado claro. Y decíamos, en el segundo punto de vista, sí afecta la utilidad de operación del ejercicio y por lo tanto las utilidades antes de impuestos. Normalmente en la depreciación, en el segundo punto, es porque ya vendimos o estamos por vender el producto o estamos por buscarle un comprador. Y en ese sentido vamos a hacer una afectación a el balance o las operaciones de ese año porque ya pensamos venderla. Si no la vendemos este año, la vamos a vender al siguiente. Deben considerar que la maquinaria, los terrenos, el equipo de transporte son artículos caros, ¿no? Y sobre todo, comprar un terreno empresarial, pues tiene sus complejidades. Vender un equipo de transporte tiene sus complejidades, no sale tan fácil, ¿no? O sea, a lo mejor ustedes dicen, es que venden unas camionetas por 10,000 pesos cada una, pero normalmente las empresas te van a vender 30 20 unidades y te las quieren vender completas. Entonces ahí es difícil que salgan. Entonces decíamos, bajo estos dos conceptos existen dos métodos, existen varios métodos de depreciación y los métodos más consistentes eh, son los siguientes. Una vez que entendemos la depreciación, vamos a tener que pasar a la amortización. Y la amortización se va a visualizar también en dos enfoques, lo que es el enfoque económico contable y el enfoque financiero. En economía existen dos significados de la palabra amortizar, ¿no? Como lo decíamos, el enfoque económico y el enfoque financiero, ¿sale? Y el enfoque contable, que eso es bien importante, deben subrayarlo ahí, el enfoque contable va para los activos y el enfoque financiero va para los pasivos. Eso es bien importante que no lo olviden para su examen. Y por lo tanto, si hablamos de amortización contable, activos, y si hablamos de amortización financiera, pasivos. Y entonces les decíamos, una vez que yo deprecio el valor de la maquinaria o el equipo que yo compré, voy a pasar a amortizarlo. Y en la amortización existen varios métodos. Los métodos más comunes son los siguientes. Y entonces, admitir, un segundo. Y entonces, los métodos más comunes son los siguientes. El método americano, vamos a amortizar solamente el pago de intereses en las cuotas que se pagan en el capital. En este pago de capital también se pagan los intereses correspondientes en el último pago. Imagínense que ustedes van a amortizar una camioneta. Esa camioneta va a ser pagada en 5 años y en el método americano lo primero que hacen es primero pagar los intereses producidos por la compra y al final pagan el capital. Este es un método, imagínense, es que es difícil de entenderlo si no tenemos los números, pero imagínense que compran la camioneta, la van a pagar a 5 años, a 4 años, que sería más o menos el proceso, ¿no? El tiempo normal, y ustedes están produciendo con la camioneta. La camioneta se va depreciando y al final la amortizan pagando el capital completo. Ya entró César, gracias. Gracias, muchachos, por avisarlo. Y entonces, ahí ustedes pueden establecer que la camioneta perdió su valor durante 5 años y después quieran amortizarla pagando el capital a la persona que se las vendió. Este es un método que nosotros utilizamos para que tengamos la capacidad de utilizar el bien y una vez que nos dé el rendimiento de su uso, podamos pagar en su totalidad lo que nos cuesta.
Y entonces, bajo esos dos conceptos, recuerden, la amortización por un lado, la depreciación por un lado, que es la pérdida del valor del, lo que nosotros compramos contablemente, y la amortización, que es la forma en que nosotros la vamos a terminar de vender o vamos a terminar de pagar dependiendo del tiempo en que nosotros la hayamos tenido. ¿Sale? Por ejemplo, cuando ustedes compran una casa, la compran a periodos largos de tiempo. Entonces, la casa se deprecia si ustedes no le aplican mantenimiento y al final la amortizan. La amortizan es, pagan en su totalidad o pagan en partes la deuda que contrajeron. ¿Sale? Entonces, sí es importante determinar cómo la vamos a ir, ¿qué? Pagando. ¿Sale? Después, uno de los elementos, continuando con nuestro resumen, el concepto de cuenta financiera, y la cuenta financiera es un componente de la balanza de pagos, que no es otra cosa más que ponerle un nombre a alguna actividad o alguna operación que se está dando dentro de la empresa, con la finalidad de identificarla y de que si se repite, nosotros sepamos a qué se refiere. ¿Sale? Cuando hablamos de las cuentas financieras, también vamos a incluir lo que son las adquisiciones netas y las ventas, tanto de activos como de pasivos financieros. Dentro de las cuentas y dentro de la amortización, vamos a tener un departamento especializado, que es el departamento de tesorería. Y el departamento de tesorería es la área de la empresa que se encarga de todas las operaciones monetarias que ocurren en la organización, gestionando y controlando la entrada de salida de dinero. En la tesorería es donde se controla la caja de la empresa, se gestionan las operaciones bancarias y se ejecutan los pagos y los cobros. Yo en el video, cuando hablamos un poquito de lo que eran la tesorería, decía que no todas las empresas van a tener departamento de tesorería, porque, bueno, estamos hablando de un volumen de operaciones muy alto, muy alto, donde sí necesitamos tener un departamento especialista que pueda verificar el manejo de la caja, el manejo de los bancos y el manejo de los pagos y los cobros. ¿Sale? En ocasiones, el departamento de tesorería es tan importante que está abajito de lo que es la administración general del negocio y está por encima de lo que es el departamento contable. Por lo tanto, habrá negocios que sí requieren su departamento de tesorería. Yo les comentaba en el video que sobre todo aquellos negocios que tienen un movimiento de muchas operaciones muy repetitivas, pero muy constantes, necesitan departamentos de tesorerías. Particularmente, por ejemplo, las escuelas muy grandes requieren su departamento de tesorería, todo lo que son los restaurantes, los bares, las cantinas, los centros de espectáculos, necesitan la tesorería, ¿no? E incluso, por ejemplo, la Basílica de Guadalupe tiene un departamento de tesorería que, bueno, sirve porque, bueno, antes de la pandemia había muchísimas operaciones que se registraban, ¿no? Llámese bautizos, bodas, 15 años, graduaciones, etc., etc., y todo eso implica una operación contable. Por lo tanto, sí, el departamento de tesorería ahí era utilizable al 100%. Las empresas que normalmente fabrican productos no necesitan departamento en lo común de tesorería, ¿sale? Y debemos decir que la gente que trabaja en estas áreas es muy especialista y normalmente incluso no reciben el nombre de contadores, reciben el nombre de tesoreros, para que se den una idea del nivel de especialización que tienen estas personas. Y no se debe confundir la tesorería con el departamento contable porque van a realizar elementos distintos. ¿Qué funciones realiza la tesorería? Bueno, diseña políticas de cobro y pago, gestiona cobros y pagos, diseña presupuestos, busca el financiamiento, evidentemente administra la gestión de la tesorería, realiza el factoraje y la gestión de riesgos. Por ahí tenemos una pregunta. Sí, Susana, ¿qué es el factoraje? Que crees facturas. ¿Alguna vez te han dado una factura, Susana? Seguramente sí, ¿no? Nada más que hoy, bueno, hoy y siempre
crear una factura implica un procedimiento contable y ese procedimiento contable es en el que tienes que básicamente describir el producto y, y desglosar el IVA, ¿no? Básicamente. Pero imagínate un restaurante en sábado, domingo, de estos restaurantes caros, ¿no? Eh, el ejemplo es porque a lo mejor llega el señor y dice, ¿sabes qué? Quiero una factura, porque la factura es deducible de impuestos. Entonces, bueno, ahí el mesero no hace la factura, sino va con la tesorería y te dicen, hazle la factura al señor, y tienen que registrarla, tienen que archivarla y después tienen que dar de alta la operación que hicieron desde el punto de vista hacendario, ¿sale? Entonces ese es el factoraje, es crear facturas, ¿no? Espero haya quedado claro. Y aquí ya se trabó mi máquina. ¿No les pasa que cuando quieren que la máquina funcione bien, se pone berrinchuda? Entonces, no sé qué le pasa, miren, ya le di. Queda hablarle mal. Y entonces, estos elementos son importantes desde el punto de vista de las actividades de la tesorería y son las que más representan el desarrollo de esta área. ¿Sale? Es bien importante, se paga muy bien, si en algún momento les ofrecen trabajo, buscan trabajo o les dan trabajo en esta área, es mucho trabajo, es mucho, pero se paga muy bien, se paga más que la contabilidad, ¿no? Y siempre se les da como un plus al tesorero, al área de tesorería, sobre todo porque maneja dinero. Y siempre manejar dinero siempre será una responsabilidad muy, muy alta. Dentro del resumen vamos a encontrar el ajuste de personificación, que la personificación habla de las cuentas como caja, bancos, clientes, documentos, deudores. Eso es una cuenta, pero cuando nosotros hablamos de la personificación, tenemos que hablar forzosamente de un nombre específico para una operación específica. ¿Sale? Entonces, ya dependerá la empresa para determinar qué nombre personificado le vamos a dar a la actividad producida por el tipo de operaciones que yo realizo. ¿Sale? Y esto es con el fin de identificarla fácilmente, ¿no? Habrá empresas que le pongan nombres muy específicos, ¿no? Como proveedor, Alfaro, ¿no? Tú vas a otra empresa y el proveedor Alfaro, pues no existe, solamente existe proveedores. Pero esa es la forma en que las empresas crean sus sistemas contables para personificar las operaciones que ellos realizan. ¿Vale? Otro concepto importante es el concepto del inmovilizado y su clasificación. ¿Vale? Y el inmovilizado es el término genérico con el que se denomina al conjunto de activos de una empresa que no son circulantes. Por ejemplo, terrenos, por ejemplo, hipotecas, por ejemplo, edificios, eh, mantenimiento, por ejemplo, equipo de cómputo, por ejemplo, propaganda y publicidad, por ejemplo, rentas pagadas por anticipado. A estas cuentas, estos bloques de cuentas se les conocen como cuentas inmovilizadas. ¿Por qué? Porque prácticamente siempre se van a estar utilizando o porque la vida útil de tu equipo de cómputo es muy larga, estamos hablando de prácticamente 10 años, aunque no debería de ser así, pero en México sí, pues hasta 12, 13 años las computadoras ahí andan funcionando, ¿no? O incluso por acá me dicen que como 30, y sí, ¿no? E incluso por ahí llegas a las empresas y todavía tienen sus máquinas de escribir y todavía la consideran equipo de oficina, ¿no? Entonces dices, bueno, cada quien determina qué inmoviliza y estas cuentas normalmente se deben tener la atención para que las consideremos dentro del capital productivo de la empresa. Aunque parezca increíble, la máquina de escribir de hace 40 años todavía forma parte del capital de la empresa. Y ahí tenemos algunos ejemplos de lo que es el inmovilizado. Entonces, cuando le hablamos de cuentas inmovilizadas, muchachos, nos referimos a maquinaria, equipo de transporte, equipo de cómputo,
mantenimiento de equipo, publicidad, propaganda, etc., cuentas, ¿no? El inmovilizado material entendemos como el conjunto de bienes físicos de gran duración necesarios para que la empresa pueda desarrollar su actividad, ¿no? El mobiliario y equipo, por ejemplo, escritorios de hace 50 años, ¿no? Que ya tienen cinta canela, forman parte del inmovilizado y entonces así los tenemos que considerar porque son importantes para desarrollo y actividad de la empresa. Y entonces siempre vamos a tener que inmovilizarlas y darles un especial interés, ¿no? Dentro de los bienes inmovilizados también vamos a encontrar las construcciones, a cuando estamos construyendo y es a largo plazo, porque normalmente construir una empresa te lleva 1 o 2 años tranquilamente. Los bienes naturales, yo les decía, ¿no? El caso, por ejemplo, de las mineras que vierten los desperdicios mineros al río, porque pues pasa por sus terrenos y a ver, pues dile, pues lo estoy haciendo en mi terreno y en mi terreno yo hago lo que yo quiero, ¿no? Lo que es la maquinaria, que también forma parte de los elementos inmovilizados, las instalaciones técnicas, por ejemplo, ahí en su empresa deben tener su cuarto de donde están todos los modem y el internet y el intranet y todas estas cosas, es parte de las instalaciones técnicas y también forma parte de los inmovilizados, de las cuentas inmovilizadas. Todo lo que es el mobiliario, no importa su condición, ¿no? Si todavía es funcional, aunque tengamos ahí cinta canela deteniéndolo, forman parte de los inmovilizados, ¿no? Por acá se ríen, pero pues uno ha visto muchas cosas en la vida, ¿no? Equipos informáticos, evidentemente, ya les decía, mi computadora que es de hace 25 años, ¿no? Y la saqué a crédito, apenas la terminé de pagar. Todos los equipos informáticos forman parte de los inmovilizados. Y todos los elementos de transporte, motonetas, motos, bicicletas, trailers, carros acondicionados, todo forma parte de los inmovilizados. La clasificación. La clasificación de los inmovilizados es activos intangibles. Y ustedes dirán, ¿qué es un activo intangible, profesor? Y entonces, un activo intangible es, por ejemplo, una renta pagada por anticipado, ¿no? Normalmente nosotros, las personas que rentan, pasa el mes y pagamos la renta, ¿no? Pasa el mes y pagamos la otra renta. En las empresas funciona a la contra, ¿no? Me quiero poner en una plaza comercial y entonces, para ocupar el lugar y no preocuparme de la renta, yo lo que hago es pagar por adelantado. Y este pago por adelantado se le llaman rentas pagadas por anticipado. Y ese es un activo intangible, porque ya no me voy a preocupar de la renta, pero lo voy a pagar, pero voy a utilizar el espacio que he rentado. Las prestaciones serían, es decir, pagos, seguros, prestaciones, empleados. Casi le daba a Susana, cuando hablamos de los seguros que la empresa contrata en caso de desastre, imagínate que en la Ciudad de México tenemos un seguro por contra terremoto, ¿no? Y ese es un activo intangible, efectivamente. No para los trabajadores, sino para toda la empresa. ¿Estás de acuerdo? Por ejemplo, hay algunas empresas que trabajan con Pemex y si logran hallar petróleo, se les va a dar un bono. Y si no, de todos modos se les paga una cantidad de dinero. Ese se le considera un activo intangible. Pero sí es buen ejemplo el que pone, Susi. O sea, los seguros sí son activos intangibles, las rentas pagadas por anticipado son activos intangibles, porque no los vemos, pero sí le representan a la empresa un negocio. Y también son cuentas inmovilizadas. ¿Por qué? Porque las vamos a tener que utilizar de sí o sí. Y esta es solamente una reafirmación de la valoración, de cómo valoramos las cuentas inmovilizadas, ¿no? Se van a valorar
a un uso realmente importante, o sea, van a tener una valoración inicial. Cualquier cuenta inmovilizada va a tener una valoración inicial alta desde el punto de vista de la empresa. Tal vez no así desde el punto de vista de alguien que las quiera comprar. Si ustedes quieren comprar equipo de cómputo de una empresa, pues a lo mejor la empresa te lo va a querer vender caro, pero pues, tú dices, oye, este equipo de cómputo ya no sirve. ¿No? De repente, por ejemplo, en el centro de la Ciudad de México, ahí en la Plaza de la Computación, hacen mucho eso. Compran todo el equipo, toda la carcasa y solamente lo reacondicionan con partes nuevas. Pero en realidad las empresas de repente quieren vender muy caro estos tipos de activos, ¿no? Y normalmente los vamos a valorar como valoraríamos cualquier producto que nosotros queremos vender. Si nosotros queremos vender una camioneta, valoramos lo que me costó a mí, el beneficio que me dio a mí y sobre todo las condiciones sobre de las cuales está el bien. Y sobre eso le ejecutamos un precio que no necesariamente debe ser el precio fijado por el mercado. Entonces ahí muchas veces, sobre todo en el equipo de transporte, es difícil establecer un precio de salida. Cambia mucho cuando quieres vender maquinaria. Ahí sí, porque la maquinaria, al ser un bien especializado, al ser un bien que pues sirve para una cosa muy específica, sí tiene un valor muy, 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 muy alto. Creo que se pasó algunas diapositivas. Denme un segundo. Un segundo. Y entonces les decía, sí, bueno, entonces les decía que cuando nosotros damos el valor a una cuenta inmovilizada, tenemos que ver la especialización que ésta tiene. Y la inmovilización depende del grado de utilización que le podrías dar. Hay maquinaria que es extremadamente especializada y que no se fabrica. O sea, no dices, quiero comprar una máquina para hacer gansito, ¿no? O quiero hacer pingüinos. O sea, no. O sea, te las fabrican en función de la medida de la empresa, en función de las características de la empresa, en función incluso del clima de la ciudad donde las vas a poner. Por lo tanto, venderlas es prácticamente pues dificilísimo, ¿no? Y que te compren ese tipo de materiales es todavía aún más difíciles. Por lo tanto, sí es importante considerar que cuando nosotros queremos vender un activo de este tipo, sí necesitamos establecer quién no lo podría comprar y bajo qué condiciones no lo podría comprar, considerando decíamos, el precio, el costo y los impuestos que nosotros tendríamos que utilizar en el momento de llevar nuestra mercancía o nuestra maquinaria a otra parte del mundo. En los videos pasados yo les comentaba que hay muchas empresas mexicanas que van y compran maquinaria en otros países, particularmente en Alemania y particularmente en Estados Unidos, donde se tienen las industrias, digamos que más modernas. Y entonces, en Alemania, después de 10 o 15 años, sacan la maquinaria y entonces llegan los mexicanos, las empresas mexicanas, y dicen, ¿sabes qué? Véndemela, ¿no? Y entonces ahí traer ese activo inmovilizado tendrá que tener unos impuestos. Muchas empresas los compran como acero, pero a partir de 2017 ya no se pueden introducir maquinarias como acero, se introducen como maquinarias inmovilizadas. Por eso la importancia de conocer un poquito el tema, porque ya se cobran más impuestos. Antes las ingresabas como acero y se te hacía el cargo que normalmente prescribía Hacienda y la aduana, pero ahora no, ahora ya se contabilizan como maquinaria. Por lo tanto, sí es importante que nosotros consideremos cuando vamos a comprar este tipo de activos que no son circulantes, cómo utilizarlos. Muchachos, eso sería todo por mi parte. Mi compu estuvo un poco loca. Gracias por su atención. Espero que algunos conceptos hayan quedado claros. Yo entiendo que son muchos los conceptos que vimos
pero todos los vamos a utilizar, así que vayan viendo sus videos para cuando veamos Conta 2 y podamos tenerlos muy presentes. Maestro. La guía la revisaremos antes del examen. Sí, 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 sí. La guía ya la tienen y con las 2 presentaciones pueden concluir su guía sin ningún problema, ¿sale? Para que lo tengan muy listo y no haya ningún problema. Ya tienen su guía.